Ha llegado con el mayor margen de ventaja que candidato alguno ha logrado llegar a la presidencia. Es el más joven de los presidentes de los últimos 40 años que han llegado vía elección. Más joven era Wolfgang Larrazábal, pero después del 23 de enero. Hablando del 23 de enero, lo que ayer vivió el país, no solamente Caracas, sino todo el país, fue otro 23 de enero, según muchos analistas, tanto nacionales como internacionales, y además es un líder popular. Y yo imagino que sentirá él, después de haber pasado lo que ha pasado y los sueños que ha tenido desde hace muchos años, cuando lee titulares como este, o como este, sobre todo como este, ¿no? Hugo Chávez, presidente. Yo quisiera que conocer, o que el público de Venezuela conozca a este hombre que a partir del próximo año regirá los destinos de Venezuela en el momento más difícil en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué piensa? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ambiciones? Bienvenido a Venevisión. Buenos días, Napoleón, gracias por esa bienvenida. Saludos a Venevisión, toda su directiva. Y a ustedes, amigas y amigos de Venezuela, ha salido el sol hoy, 7 de diciembre de 1998. Yo no tengo la menor duda de que ayer ocurrió lo que tenía que ocurrir. Nuestra victoria, que la estamos recibiendo con mucha humildad, Napoleón, estaba anunciada por todas partes, se sabía. Es como crónica de una victoria anunciada, no podía ocurrir otra cosa. Así que yo no estoy sorprendido, estoy gratamente complacido, sí, agradecido de un pueblo, de todos los que trabajaron para darle forma y de qué manera además a esta victoria, porque eso es lo más importante. ¿De qué manera? De manera pacífica, por una gran mayoría determinante, ¿no? Que no hay la menor duda, pues no estamos aquí discutiendo que si un porcentaje muy bajo, no, de manera muy determinante, rotunda, con paz, con una gran alegría, con un gran optimismo, el pueblo venezolano marcó, dio un paso. Por eso mi agradecimiento a todos y mi llamado a que ahora nos preparemos, todos unidos por Venezuela, a reconstruir al país, a empujarlo hacia el próximo siglo. Pero ¿quién es este hombre que va a asumir la presidencia de la República el 2 de febrero de 1999? Siempre creemos conocer a los anteriores presidentes cuando llegaban a esta posición, porque durante muchos años los conocíamos de estar debatiendo, discutiendo a través de los medios de comunicación, en el Congreso, pero en el fondo nunca llegamos a conocerlos. O decían sentir una cosa y luego descubríamos que empezaban a ser rodeados y cambiaban por completo su discurso. Pero este hombre, para la mayoría de los venezolanos, como ser humano, es un desconocido. En 1992 es cuando se da a conocer a Venezuela y el mundo. ¿Cuáles son esos primeros sueños y esos primeros recuerdos allá en Barinas? Napoleón, yo tengo una suerte, tuve y tengo una dicha, y así lo manifiesto. Desde muy niño me nació un sueño. Tú que hablas de sueños ahora. Y eso es una dicha, de verdad, que uno de niño, yo me recuerdo, yo fui un niño feliz, un niño pobre, un niño campesino, pero feliz. Feliz en un hogar de maestros de escuela, con una abuela, como todas las abuelas me adoraba. Bueno, una casa de palma, recuerdo una casa muy humilde, pero llena de flores, un patio muy grande, de frutales, de naranjos, de mandarinos, de piñales, y yo crecí con mis hermanos, somos seis varones, bueno, allá confundido con la misma naturaleza, a orillas de un río, el río Boconó, que divide el estado Barinas del estado Portuguesa. Y te decía que desde muy niño se me hizo la idea, o me hice la idea, me nació el sueño de ser pintor. Yo quería ser pintor, y tú me veías, yo me recuerdo a los 9 o 10 años haciendo caballetes con las ramas de los árboles, buscando viejos cartones y pegándolos allí y buscando una perspectiva a lo largo de la calle real de Sabaneta de Barinas, pintando la profundidad, buscando el claroscuro, estudiando. Fue un sueño que me nació y que permaneció en mi espíritu y en mi voluntad hasta segundo, tercer año de bachillerato. Pero todavía sigues pintando, porque hasta hace poco, inclusive en la carta pintaba, ¿no? Claro, sí, todavía quedan rastros de esos sueños, porque uno nunca va dejando de ser lo que fue. Hoy lo que yo soy es el cúmulo de cosas que he sido. Un poco el poeta Whitman, soy un poco de todo lo que he sido.
un poco de todos los caminos que he cruzado. Uno cae, como la canción de Eneas Perdomo, traigo polvo del camino. Y yo soy producto de esos caminos. Yo soy un poco pintor, un poco artista, soñador, un poco utópico. Después ya... Pero bueno, quedémonos un ratico ahí. Era otra Venezuela, estamos hablando de la primera mitad de la década del 50. Era una Venezuela que empezaba a dejar de ser campesina. Pues no me pongas más edad, eran los 60. Ah, no, entonces sí es verdad que 44 años, es cierto, Sí. eran los 60. En el 54. Era un... No, por eso, entonces estoy bien. En el 54 estamos hablando de los primeros años en Barinas, con padres pobres de origen campesino. Era una Venezuela que empezaba a emigrar a las ciudades. Fundamentalmente en los años 50 hay un gran traslado a las ciudades. Era una Venezuela mucho más tranquila que la actual. ¿Y cómo descubre en esa época, y a qué edad descubre Chávez, el dibujo, el color? ¿Cómo se descubre el color y el dibujo en un muchacho que lo hace entonces dedicarse a pintar buena parte de su infancia? Supongo que junto con jugar béisbol y hacer maldades, travesuras y otro tipo de juegos. Pero no Sí. todos los muchachos se dedican a pintar a esa edad. ¿Cómo Claro. descubre Chávez el dibujo, el color? Tú sabes que mi padre, uno de los Reyes Chávez, ahora gobernador de Barinas, maestro de escuela, y era muy joven. Mi padre tendría unos 30 años entonces, quizá menos. Sí, yo nací, mi padre tendría 21 años cuando yo nací. Era muy joven. Y en ese tiempo existían los cursos de mejoramiento profesional para el magisterio. Así que mi padre, que no tenía formación, digamos, superior, era maestro rural. Pues todas las vacaciones de julio y agosto, él se venía a Caracas, a los dos caminos, recuerdo, a hacer un curso de mejoramiento del magisterio. Y entonces en uno de esos viajes de mi padre, él llevó una enciclopedia, de esas viejas enciclopedias, y en uno de sus capítulos, yo la hojeaba mucho, y quizás de ahí me nació otra pasión que tengo, Napoleón, que son los libros. Yo he andado siempre con una caja de libros, con un maletín de libros, en las situaciones más extremas, inimaginables, en una frontera, a las orillas de un río, en un puesto de comando militar sin luz eléctrica, siempre un libro al menos, ¿no? Ha sido una pasión desde muy niño. Entonces, hojeando esa enciclopedia, yo conseguí un capítulo dedicado a la pintura, a la historia del arte, a los colores, y así me atrajo aquello, porque yo conseguía aquello muy parecido a la naturaleza que me rodeaba seguramente. Y mi tío Marcos Chávez, que era inspector de obras públicas, hermano mayor de mi padre, viajaba mucho por el estado en un viejo jeep del viejo MOP, haciendo inspección de obras. Y mi tío me traía siempre cuadernos y cosas para colorear que compraba en Barinas, que compraba en otras ciudades, en Guanare, que tenía que ver también con el estado portugués. Así que yo recuerdo que tenía con mi tío un compromiso. Él me traía un cuaderno de dibujo, vacío por supuesto, nuevo, y al próximo viaje yo tenía que tenerlo lleno, se lo daba y él me traía otro vacío, limpio. Así que eran aquellas cosas de esos primeros sueños. Y hoy, como te decía, yo sigo siendo eso, trato de ser un artista, trato de crear, uno anda siempre tratando de crear. ¿Y recuerda aquellos primeros dibujos, aquellos primeros cuadernos? ¿Qué tipo de dibujo, de qué tipo de dibujo se llenaba? Era más que todo, recuerdo la naturaleza, Napoleón. A mí me gustaba mucho irme a la orilla del río a dibujar las chorreras de agua. ¿Solo? Bueno, generalmente iba con un hermano, con un grupo de amigos, a veces solo, porque el río quedaba a 100 metros de la casa. ¿A dibujar entonces las chorreras? Las chorreras, a dibujar los grandes árboles. Siempre me llamó la atención los árboles muy altos, ¿no? Y uno buscaba los monos que saltaban a veces por la orilla del río. O pintaba, como ya te decía, la calle larga en el invierno, que se llenaba de agua, se hacía una inmensa laguna. O pintaba las flores del jardín de la abuela, o pintaba el colegio, yo me movía por ahí, era un pueblo muy pequeño, de 3 calles, no de más de 4 o 5 mil habitantes, era un pueblo campesino, pero me gustaba mucho pintar la naturaleza.